Vamos a continuar con la parte número 2 acerca de este tema tan importante que se titula el infierno. Estamos hablando de quiénes van al infierno y quiénes son los que no van al infierno. En otras palabras, quiénes van al cielo. La Biblia habla, o sea, Cristo personalmente está hablando acerca de estos temas y es muy importante que prestemos mucha atención porque cada uno, dice la Biblia, dará cuenta, y lo que hablamos en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Entonces cada uno va a dar cuenta o daremos cuenta de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, esto es cuando morimos. No, entiende, se va a quedar todo esto nomás así a la deriva, o sea, como los animales o como los mismos testigos están pensando de que vamos al sepulcro y ahí se terminó todo. Esto es completamente erróneo y ridículo porque Cristo mismo está diciendo, entiende que tenemos que dar cuenta de todo lo que hicimos y tenemos que ser, entiende, resucitados, o sea, morimos y ser resucitados para dar cuenta de toda nuestra vida. El día del juicio final, quiero aclarar un poquito aquí de esto, porque hay muchos, entiende, amigos de otras iglesias que están, entiende, malentendiendo y predicándolo, porque una vez que algo se cree que no es cierto, entonces esto se puede predicar. Cuando alguien escucha, entiende algo erróneo en la doctrina, y lo practica mucho, lo llega a creer y luego después lo llega aún hasta predicar, porque yo he hablado con muchos, entiende, amigos, aún que son pastores, y ellos, entiende, me han dicho sus comentarios de que pues muchas veces ni creían eso, entiende, que ahora predican. Pero el problema es que muchas veces, entiende, cuando se oye un error y no se analiza de acuerdo a la luz de las escrituras, entonces se cometen muchos errores y pues se vive en algo que no existe, se vive en una mentira. No quiero mencionar, entiende, iglesias, pero empezando con la iglesia popular desde el principio, hace muchos siglos, cuando, entiende, la iglesia católica se separó, entiende, o sea, esta doctrina que se separaron, entiende, del Nuevo Testamento. Algunos, entiende, de ellos, por ejemplo, estuvieron en contra de lo que esta, entiende, organización estaba predicando. Entonces es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y la pongamos, todo lo que oyamos, entiende, pongámoslo a la luz de la Biblia. Dios nos va a dar entendimiento. Hay muchas personas que dicen que pues que no entienden la Biblia y pues acuden a estos maestros que pues ya, entiende, nacieron o crecieron, entiende, en esta doctrinas falsas, y pues eso es lo que predican, eso es lo que oye. Entonces oyen estas personas y es una cadena, entiende, de confusión tremenda. Hay cientos de iglesias, más de 50,000, entiende, iglesias proclamándose, entiende, iglesias de Cristo y predicando, entiende, pues muchas cosas que no son, entiende, y no están en la Biblia. Entonces esta parte del infierno, no me dejarán mentirle, pero entiende, ustedes los pueden escuchar a través de estas redes, entiende, del internet, de que no hay nada, entiende, oculto del todo lo que están diciendo. Entonces estoy viendo, entiende, de que muchos, entiende, de los extremistas, entiende, religiosos, están predicando algo que no es cierto. Por ejemplo, esto del infierno. El infierno no son, entiende, llamas como muchos lo están creyendo, aún y como les decía, entiende, ni como la Biblia misma dice que, entiende, que son llamas. Todas estas expresiones que tenemos
entiende, ahí en el Nuevo Testamento tenemos que analizarlas, entiende, a la luz de la Biblia. Y con el tiempo yo les estaré exponiendo aún la raíz de lo que significa, entiende, esto en sus originales, en el griego. La palabra Seol, entiende, una palabra hebrea que tenemos allá, entiende, en el Antiguo Testamento, y acá, entiende, en el Nuevo Testamento, Hades es la misma, pero no es un sepulcro, no es un sepulcro como los testigos están mencionando, que entiende, la persona que muere y va al Hades, que ellos creen, o Seol, que es el sepulcro, y son aniquilados, y ya no hay más esperanzas, entiende, de esto. Es completamente erróneo, entiende, lo que están enseñando. Y hay otros grupos, entiende, también, cuando se sigue, entiende, algo. Por ejemplo, miren, hay muchos que no están de acuerdo con los testigos, o otros con los católicos, cualquier otro, entiende, grupo, pero se practican, entiende, algo, entiende, de lo que ellos mismos practican. Entonces es algo terrible, entiende. No se pueden acusar, entiende, nadie puede decir, ustedes están diciendo esto. Por ejemplo, hay muchos, entiende, en el sectarismo que practican muchas cosas, entiende, de esta iglesia popular, la iglesia católica. Entonces no la pueden, entiende, acusar a los curas, entiende, a estos personajes, cabezas de la iglesia, que ellos están haciendo cosas malas, cuando, entiende, también, entiende, lo están haciendo, entiende, estas mismas denominaciones. Entonces, alguien, entiende, estaba diciéndome que si cuánta error se puede, entiende, decir o no decir, entiende, en la doctrina. Y yo le dije que es o no es. La palabra de Dios es verdad o no es. Entonces, ¿qué tanto se necesita, entiende, para que todo lo demás se eche a perder? Pues solamente, entiende, decir algo erróneo en la doctrina para que todo esté en vez de erróneo. Dijo el apóstol Juan allí en segunda de Juan, el versículo 9, ustedes pueden leer, dice: si alguno no trae esta doctrina, o sea, la de Cristo, no lo recibáis ni le hagas bienvenido, porque el tal se ha desviado. O sea, estas palabras, las raíces de estas palabras, si ustedes las escudriñan y todo, entiende, entonces tiene mucho sentido, entiende, de lo que el Espíritu Santo dice. Toda persona, entiende, que se salió del Nuevo Testamento desde el primer siglo, una vez que los apóstoles se mueren, y luego, entiende, el siglo ya 2, pues ya, entiende, estaban los síntomas ya desastrosos. Desde el siglo primero, cuando estaban los apóstoles, esto empezaba. O sea, entiende, había errores de doctrina, filosofías y muchas, entiende, tradiciones de los hombres, pero esto, entiende, lo condenó el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Entonces, una vez que ellos mueren, dijo el apóstol Pablo, esta palabra los va a sostener. Por eso muchos cristianos del primer siglo murieron, entiende, por Cristo, porque ellos supieron, entiende, en quién creyeron, y sabían, entiende, que cualquier desvío, entiende, de su doctrina, entonces esto les costaría el alma. Bueno, entonces, acerca de lo que es el infierno, han venido muchos, entiende, desde entonces. Por ejemplo, en el siglo 318, cuando vinieron, entiende, este monje, poniendo en tela de juicio, entiende, la deidad de Cristo. Entonces, de ahí, a través de todos esos siglos, han venido, entiende, hasta llegar aquí, por ejemplo, los testigos de Jehová. Bueno, entonces, así, si podemos seguir, entiende, estos temas que los vamos a tocar en otra ocasión. Ahorita solamente les estoy diciendo de dónde viene toda esta confusión. Por ejemplo, el infierno. El infierno, entiende, no es como lo pintan, no es como muchos están creyendo. Aunque la Biblia da estas expresiones, entiende, del rugir y crujier los llantos y que serán echados al fuego eterno, entiende, estas son expresiones, entiende,
del castigo eterno que Dios tiene, aún para aquellos ángeles, entiende, que se aliaron con el diablo, y esos están reservados para ese día del juicio, para ser echados, entiende, al infierno. O sea, el castigo total, entiende, junto con el profeta falso y todos estos, entiende, que mentirosos que están hablando, entiende, de la palabra de Dios, pero que son falsos. Es necesario abrir los ojos y poner mucha atención. No importa, entiende, de que sean nuestros mejores amigos o de personas muy benévolas, entiende, que ayudan, porque esta es una de las características, entiende, del maestro falso. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:14, entiende, que por estratagemas de hombres usan con astucia, entiende, las artimañas del error. Entonces, todo esto, entiende, tenemos que poner atención, porque me mencionan amigos y dicen, pues es que ellos son muy buenos y nos han ayudado y todo, pero se necesita hacer algo más que bueno, ¿no? Entiende, necesitamos hacer la voluntad de Cristo. Él mismo dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a leerles esto, entiende, que Cristo dijo ahí en Juan capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 28. Voy a leer y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la de Cristo. O sea, no estén pensando, entiende, que el que murió y ya está aniquilado allí. No, Cristo está diciendo, entiende, que van a oír su voz, todos los que muramos, y cuando Él venga, oiremos su voz. Y también dice el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que, entiende, estos que no creen que hay infierno, entiende, pues no hay tampoco cielo. ¿Entiende? Es absurdo, entiende, decir que hay cielo, que hay, entiende, vida eterna, pero que no hay, entiende, infierno. Entonces, aquí está diciendo que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, como estamos leyendo ahí en 2 Corintios capítulo 5:10. Y los que hicieron lo malo a condenación. No puedo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según lo oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Cristo estaba en la tierra y Él está hablando, entiende, que todo, cuando Él venga, todos los que estén en los sepulcros, o si nosotros estamos muertos físicamente, entonces tendremos que oír su voz. Y si hicimos lo bueno, saldremos, entiende, a resurrección de vida eterna. Pero si hicimos lo malo, entonces saldremos a resurrección de condenación. Entonces, cuando morimos, entiende, hay dos clases de muerte. Hay dos clases de resurrección. La Biblia habla de la muerte física que ocurre cuando, entiende, el alma se separa del cuerpo. Y la muerte espiritual ocurre cuando, entiende, esta alma se separa, en este caso que estamos viendo aquí ya en lo último, el juicio final, es cuando esas almas no tengan que ver nada con Dios. Entonces, la muerte espiritual. Entonces, la muerte física ocurre, ya dijimos, entiende, cuando el alma se separa, entiende, del cuerpo. Pero lo más terrible es cuando, entiende, nosotros morimos sin Cristo, sin Dios, y entonces será algo terrible. Esto será, entiende, el infierno, separados eternamente de Dios por toda la eternidad. Dios les bendiga, y vamos a continuar con la parte, entiende, 3 de estos estudios. Gracias por su atención.